¿Estás buscando la charla sobre si las piedras están vivas? Pues sí que es aquí. Ponte cómodo, que te cuento. Y antes solo te quiero dar la bienvenida a mi canal que se llama Archivo Natura. Yo soy Bego y sí, vamos a conocer qué argumentos científicos apoyan que las piedras están vivas, porque te vas a sorprender. E incluso el planeta Tierra es posible que son organismos vivos, que están vivos. Para ello, lo primero que me gustaría es compartir contigo 3 argumentos científicos. El primero está relacionado con la hipótesis de Gaia. No sé si has oído hablar la hipótesis de Gaia, pero sostiene que el planeta es un ser vivo. Y todo comenzó en 1961, cuando la NASA contrató al eminente científico británico James Lovelock para que estudiase las posibilidades de que existiese vida en el planeta Marte. Él comenzó a realizar sus estudios y no pudo quedarse más sorprendido cuando comprobó que en Marte, en la atmósfera de Marte, los gases no tienen entre sí ningún tipo de combustión química, sino que están estables. Mientras que en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, es todo lo contrario. No dejan de interactuar entre ellos y, sin embargo, siempre se mantiene el equilibrio perfecto. Después comenzó a estudiar lo relativo a la temperatura y se dio cuenta que aunque el Sol ha aumentado su temperatura en un 30% durante los últimos 4.500 años, la temperatura de la Tierra ha permanecido constante. Y lo mismo constató cuando estudió la salinidad de los mares, que es tan frágil y que debe estar tan precisa, y la Tierra siempre había sido capaz de mantenerse así. Y con estos datos, él formuló la hipótesis de que el planeta Tierra es un organismo vivo capaz de autorregularse y de adaptarse a los cambios, incluso a los ataques que recibe, del mismo modo que, por ejemplo, un organismo humano, cuando sufre una invasión bacteriana, reacciona, se ponen en marcha mecanismos de defensa, o, por ejemplo, cuando la temperatura exterior aumenta, es capaz de regularizarse. Del mismo modo lo hace el planeta. Estos resultados fueron tan sorprendentes que cuando James Lovelock se los dio a conocer a las revistas Nature y Science, se negaron a publicarlos. Sin embargo, el director de la revista Icarus se mostró muy interesado y sí, desde entonces y hasta hoy en día han surgido opiniones de todos los tipos, a favor y en contra. Y quizás la científica que más ha conseguido un consenso y que le ha dado más sentido a la hipótesis ha sido Lynn Margulis, que se convirtió en la más estrecha colaboradora de James Lovelock en las siguientes décadas estudiando este fenómeno, y ella sostiene que aunque nosotros no podemos saber si el planeta Tierra tiene conciencia y ha decidido protegernos a toda costa, porque todo eso nos excede, no cabe ninguna duda de que sí que es un organismo en el que se producen fenómenos de vida sin parar. Y ella descubrió que no lo hace solo el planeta Tierra, sino en simbiosis, en colaboración continua con los seres que la habitan. Por ejemplo, a nivel de los gases, que tanto estudió James Lovelock, las conclusiones que aportó la científica Lynn Margulis fueron muy sorprendentes, porque ella demostró que no solo el reino animal y el reino vegetal interactúan para mantener el equilibrio de los gases atmosféricos, sino también de una forma muy clave el reino mineral. Durante las erupciones volcánicas o los fenómenos de erosión o de sedimentación, y es un factor fundamental para mantener ese equilibrio de gases. La primera hipótesis que nos plantea que las piedras pueden estar mucho menos inertes de lo que nos creemos y ser colaborativas. Y sobre Gaia me gustaría contaros de dónde viene el origen del nombre, de hipótesis de Gaia. Esto fue una sugerencia que le hizo a James Lovelock, un amigo suyo que era escritor, que nombrase a su hipótesis con el nombre de la diosa griega que representa al planeta Tierra. Y que la veis aquí, que la verdad que no es que sea mi mejor avalorio, porque es una escayola que no está nada bien pintada, pero sí que es muy representativa de cómo aparece siempre Gaia. La segunda argumentación científica, ¿te acuerdas que te iba a contar 3? Es el llamado el ciclo de las rocas, que se ha desarrollado en geología en el siglo XXI. Y es que, en contraposición a lo que creíamos en el siglo XX, que lo que distingue seres vivos de seres no vivos inorgánicos es que estos últimos no tienen la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir.
Sin embargo, ahora se ha descubierto que justamente durante un ciclo que se le llama ciclo de las rocas, exactamente eso es lo que hace el reino mineral. Te lo explico aquí mediante este gráfico que te pongo en pantalla, y es que cuando se produce una erupción volcánica, el material, la lava, cuando pasa un determinado periodo de tiempo, se solidifica. Entonces da lugar a las piedras sedimentarias. Estas piedras sedimentarias puede suceder, hay dos opciones. Una es que permanezcan en la corteza terrestre y si son calentadas por el magma, a su vez producen nuevas piedras. Pero también pueden quedar semienterradas y poco a poco irse hundiendo en las subcapas de la corteza terrestre. Ahí serían las rocas metamórficas y puede llegar un momento que incluso se incorporan, vuelven a formar parte del magma. Ahí mueren, pero solo para renacer en una nueva erupción volcánica. Entonces es un ciclo continuo como el que podemos observar muy claramente, por ejemplo, en el reino vegetal, con las plantas. Lo que sucede es que con el reino mineral el proceso lleva millones de años, pero ocurre del mismo modo. Y para exponer el tercer argumento, contamos con la presencia nada más y nada menos que de Nikola Tesla. Es el inventor ingeniero que nació a mediados del siglo XIX en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, pero que hoy sería Croacia. Sin embargo, él emigró a Estados Unidos para desarrollar ahí todo su trabajo, su investigación, y se nacionalizó estadounidense. Y se dedicó a estudiar la corriente eléctrica alterna. Mientras Thomas Alva Edison estaba estudiando la corriente eléctrica continua, Nikola Tesla investigó la corriente eléctrica alterna. Y ahí nos dejó dos frases que son todo un legado para la historia y más en la época actual de desarrollo de la física cuántica. La primera de las frases, la habéis oído ya seguro, es cuando él nos dijo: si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero además, como él tuvo que trabajar mucho con cristales para poder desarrollar sus inventos, nos dejó otra frase que viene totalmente a colación con lo que estamos exponiendo hoy. Él nos dijo: en un cristal tenemos una clara evidencia de la existencia de un principio de vida formativo. Aunque no podamos entender cómo, los cristales están vivos. Y también la ciencia técnica y la física cuántica han podido comprobar que los cristales fabrican su propia energía. Esto es un absoluto misterio, no se puede saber cómo, porque todas las energías siempre necesitan una fuente de origen y una fuente de salida, como por ejemplo la energía eólica, el viento, la energía solar o el petróleo. Sin embargo, en el caso de los cuarzos, de los cristales y las piedras, por sí solos generan su propia energía internamente, por mucho que no podamos entender cómo, y no solo la generan, sino que también la almacenan y son capaces de amplificarla. Así tenemos el ejemplo de que cuando, por ejemplo, a un cuarzo rosa se le coloca alrededor un hilo de cobre, por ejemplo, en un colgante, para formar un colgante, como estas fotos que os pongo aquí, y aumenta su vibración en un 30%. Actualmente la ciencia está trabajando con la posibilidad de que gracias a los cuarzos dispongamos del motor de energía infinita. Sin ser necesario alimentarla, siempre va a estar produciéndose y de forma constante y fiable. Además, dadas las propiedades polarizantes que tienen los cuarzos, lo cual permite hacer varias operaciones al mismo tiempo de forma totalmente sincronizada y con absoluta precisión, se han aplicado, por ejemplo, por primera vez se aplicaron en relojería. Seguro que todos habéis oído hablar de los relojes de cuarzo. Se ha ido mucho más allá porque se ha fabricado con cuarzos los microprocesadores que todos tenemos en los móviles, en los ordenadores y también en los televisores de pantalla plana. Y no solo los microprocesadores, sino también sus pantallas. La pantalla que está tocando ahora está fabricada, lo habrás oído, con cristal líquido. Y no solo es que es tan alta, sino que esta vibración se mantiene siempre constante, predecible y 100% confiable. Entonces, la ciencia ha podido llegar a unos descubrimientos y a unas formulaciones que sin los cristales hubiera sido completamente imposible, porque hubiera trabajado con elementos que pueden mutar o que no pueden saber cómo van a responder del todo a esta propiedad de ser la energía de los cristales tan predecible, tan estable, tan 100% confiable. Se le llama la piezoelectricidad, por si lo escucháis. Y en general la religión siempre ha tenido también un más alto concepto de la mineralogía, de la cristalografía, que la ciencia solo en este momento.
Porque, por ejemplo, en la tradición judeocristiana, Dios creó a Adán de barro, de la tierra. Y siempre también existe la idea de polvo eres y en polvo te convertirás. Con los cristales, con los minerales, la actual revolución científica y en telecomunicaciones, revolución técnica, en ningún caso hubiera sido posible. Y ya no solo en tecnología, sino en medicina. Y es que gracias a la existencia de los cristales, en medicina se ha podido conseguir la realización de ecografías, la aplicación de rayos láser o la formulación del medicamento anticancerígeno más potente que existe, que es Yondelis. Y a este respecto yo vi una charla en TED, porque esto lo realizó un equipo español del CSIC. Entonces yo escuché una charla en TED del profesor Juan Manuel García Ruiz, que trabajó en el equipo, y él explicó que lo consiguieron porque se sabe que todas las enfermedades se producen porque una proteína está mal formada. Entonces ellos consiguieron aislar la proteína y como conocían que una sustancia era muy fuertemente anticancerígena, tenían que aplicarla sobre la proteína, pero no veían la forma hasta que utilizaron los microcristales de los cuarzos. Dice que de esa misma forma ya hacía unas décadas se había conseguido fabricar paracetamol, vitamina C, insulina o estudiar el ADN y también formular el medicamento para el SIDA, por el cual el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal para convertirse en una enfermedad crónica. El profesor terminó su charla informándonos de que la aplicación de los cristales, tanto en tecnología como en medicina, ha dado lugar al mayor número de premios Nobel de la historia. Y cuanto más nos estudiamos, más sorpresas y más terapias descubrimos de ayuda. Por ejemplo, este elefantito, que es de jade rojo, tiene mucho hierro. Y entonces está empezando a aplicarse en los hospitales para mejorar el sistema circulatorio y la calidad de la sangre de las personas. Y también me gustaría contaros que nosotros en el organismo humano también tenemos cristales. Un componente fundamental de cristales y minerales es el selenio, y el selenio igualmente forma una parte fundamental del colágeno, por tanto, de la constitución de los órganos, de los tejidos y muy especialmente en los huesos. Pero tenemos además 4 cristales en el organismo humano que se han formado en forma de lente. Son un cristalino en cada ojo, que es el que hace posible reflejar la visión, que llegue al cerebro. Y luego también en 2002 un equipo de científicos en Israel descubrió que también tenemos 2 cristales en la glándula pineal. Sabemos que los cristales se sienten muy agradecidos cuando interactuamos con ellos, cuando los apreciamos y emiten una vibración mucho más alta, y es muy conveniente por ello realizar a nuestros cuarzos y piedras limpiezas energéticas a los cristales siempre que nos lleguen por primera vez, y también cuando los vestimos, cuando los llevamos sobre la piel a diario, una vez al mes, y si los vestimos ocasionalmente o están de decoración, cada 2 o 3 meses es suficiente. Entonces me gustaría contaros cómo se realiza la limpieza energética de un cristal. Hay varios métodos, cada uno a elegir, el que le parezca más fácil. A mí el que más me gusta, porque no se expone a los cristales a que sufran ningún daño, no es como cuando se les sitúa al sol o con sal y agua, pero a veces se les va todo el color o se fragmentan. Yo creo que es mucho más fácil transmitirles la vibración que tiene que ver con el sonido. Por ejemplo, una campana o con un cuenco tibetano, que solo hay que golpearlo y hacer girar el cuarzo o la piedra alrededor. El cuenco ya veis lo bonito que es de la India, pero ahí en el centro con su mano Hansa. Otra forma de hacer la limpieza es exponerlo a un saumerio, una vela o de incienso. También se les puede enterrar al lado de una planta o de un árbol, porque se comunican mucha energía, mucha vibración con el reino vegetal también. Se les puede enterrar 5 días y 5 noches en una maceta o en un jardín, señalizando dónde los dejamos para luego ir a recogerlos. Y también se les puede cubrir con sal. Nunca con sal de mesa. Nunca con sal de mesa o sal refinada, porque no puedo entender que eso esté a la venta, ni para el consumo de ninguna persona ni animal, y tampoco los cristales, pero sí con sal marina, y colocándolos bajo la luz de la luna, especialmente si es luna llena.
también me gustaría que supieseis, sobre todo cuando vayáis a un establecimiento donde los venden, que os van a decir, os van a hablar a lo mejor de geodas, de drusas y de racimos. Para que sepáis, cada tipo de formación son formaciones naturales, porque las piedras y los cristales se pueden comprar en estado natural o pulidos, o ya dándoles una forma, como por ejemplo un obelisco, una esfera o una pirámide, pero también pueden estar de forma natural, en bruto, como si dijéramos, y entonces los más grandes son geodas, que tienen como una concavidad hueca. Pero las geodas también se pueden fragmentar, se pueden hacer fragmentos y entonces son drusas. Es decir, que una drusa es un fragmento de una geoda. Y además tenemos racimos, que tienen más esta forma así, como de prismas, ¿veis? Y es que no sé si se va a captar en cámara, pero me gustaría que vieseis qué reflejos. Es increíble qué luz emiten, qué tonalidades, destellos. Es impresionante ver este prisma, aunque es tan pequeñito. Y lo mismo sucede con esta drusa. ¿Qué destellos emite? Tan vibrante. Por aquí nadie lo puede pensar, mirad cómo es exteriormente, pero por dentro es así. Este aspecto que tiene es porque la lava, hace millones de años, cuando fueron expulsadas por la lava, después entró agua y se formaron unas burbujas que por eso tiene este aspecto granulado. Hoy en día se extraen de minas que se descubren que están entre 4 y 40 kilómetros bajo la corteza terrestre. Ahí hay unas formaciones tan sorprendentes como las que os voy a poner aquí, que son unas cuevas de México, y se pueden extraer las geodas, que pueden ser pequeñas, como una pelota de golf, pero también más grandes que un hombre, incluso medir muchos metros. Me está diciendo mi marido aquí en cámara, hola Jean. Hola. Me está diciendo mi marido, desafortunadamente todos estos destellos que se ven aquí a simple vista no se observan en la cámara. Así es que yo os invito a que os dirijáis a cualquier establecimiento de venta de piedras, que también muchas veces es un herbolario, una joyería o las tiendas esotéricas, por ejemplo, y vais a ver qué maravillas tocarlas. Y que además los precios no son muy elevados tampoco, a partir de 2 euros a lo mejor podéis encontrar piezas pequeñitas y bueno, a partir de ahí ya sí sube más, pero es el que os guste, o para hacer un regalo, o como dicen los expertos en piedras, la que te elige a ti cuando llegas al establecimiento, la que va a ser tuya. Y mirad aquí el volumen 2 de la colección La energía de las piedras, que fue lanzada por Planeta Agostini en el año 2005, que yo coleccioné. Entonces me gustaría cerrar a mí con su principio. Y es con las palabras del poeta y alquimista chino del siglo VIII, Li Po, que nos dejó escritas estas palabras, sí. Hermosa y fuerte es la materia de las piedras, pero aún más hermoso y mucho más poder tiene el misterio que emana de ellas. Y ya, volvemos con mi archivo, despedirnos hasta la semana que viene. Ya sabes que toda la información que hemos visto te la dejo aquí Hoy toca esta ficha coleccionable. Puedes encontrar resumido todo lo que hemos visto y la próxima semana ya vamos a aprender más específicamente qué formas, qué colores, cómo se llaman 40 minerales, que yo creo que son los más habituales con los que os podéis encontrar y os va a gustar mucho reconocerlos, saber sus nombres. Ya nada más. Me despido hasta el próximo capítulo. Sabes que te puedes suscribir para no perderte ningún contenido, darme algún like y compartir mi canal. Que pases muy buen día.